Muy bien, entonces en esa línea, entonces quisiera presentarles a Tania Ávila, una excelente magíster en teología, misionóloga, tiene formación en semiótica para la comunicación intercultural, es la coordinadora, ella coordina Merindia Bolivia, forma parte de la Comisión de Ecología Integral de la CLAR, igual que del eje de pueblos indígenas y del núcleo de mujeres de la REPAM. Ella participó como auditora en el Sínodo de los Obispos de la Amazonía. Eh, Trabaja en la reflexión teológica desde los pueblos andinos y le agradecemos que esté con nosotros, puesto que tiene mucha experiencia en todo este proceso de reflexión en torno a la Amazonía y al cuidado de la casa común. Tania, bienvenida, tienes la palabra. Muchas gracias, Mary. Muchas gracias por la invitación. Y gracias a cada una y uno de ustedes que está siendo parte de este curso, ¿no? Hace mucho tiempo tenía un amigo sacerdote que decía que la doctrina social de la iglesia era el secreto mejor guardado. Y gracias a ustedes porque lo están sacando a la luz, porque lo están mostrando y hacer que este secreto mejor guardado se amplifique, tenga voz, tenga presencia, y en una nueva generación creo que es muy importante, porque no vamos a poder transformar las relaciones y no vamos a poder cuidar la casa común si no asumimos que la doctrina social de la iglesia también es como un mapa para poder guiarnos, ¿no? Y que la doctrina es parte además de nuestra fe, este tipo de doctrina social de la iglesia. Bueno, la idea es hablar, reflexionar y sobre todo sentipensar acerca del cuidado. Sentipensar desde nuestra propia experiencia, desde los aportes de Fratelli Tutti, de Laudato Si, de Querida Amazonía. Y entre estos documentos, el que más menciona la palabra cuidado es Laudato Si. Después está Fratelli Tutti y Querida Amazonía. El modo en que se comparte acerca del cuidado es súper interesante. Primero, porque el cuidado no es ese cuidado paternalista que crea dependencia, que nos acalla, que nos vuelve sumisos o sumisas. No, el cuidado es la capacidad de poder afirmarnos como seres humanos, como personas, sabiendo que desde esa afirmación tengo la corresponsabilidad de cuidar mi entorno, porque también mi entorno me cuida, y de generar relaciones que sean cuidadosas, una cultura del cuidado entre los seres humanos también. Y cuando logro todo ese conjunto de cuidados, estoy siendo también cuidadosa y cuidando mi relación con la divinidad, con Dios. Entonces, es un cuidado que nos fortalece, que nos llena de vida, que nos impulsa a la creatividad, que nos impulsa a entretejer relaciones sanas. Quisiera partir voy a compartir pantalla, por favor. Si en algún momento hay alguna pregunta, hay algún comentario, por favor, abran sus micrófonos y ustedes me dicen. Vamos compartiendo. Como decía el profesor, es una construcción colectiva de aprendizajes. Y la construcción colectiva también implica generar ida y vuelta, si no, no se construye. Laudato Si nos dice que hay una sola crisis, y esa crisis es socioambiental. Hay una sola crisis porque todo, absolutamente todo, aquí en el mundo, en esta casa común que se ve tan acogedora, está interconectado. La canción dice que todo está interligado, ¿no? Esta interconexión hace que lo que yo voy a realizar en este momento va a tener un impacto
en otros lugares que yo ni siquiera los voy a pensar, que no me voy a imaginar. Pero también aquello que yo deje de hacer va a generar un impacto. Yo no sé cómo está la situación en Colombia, pero aquí en Bolivia, por ejemplo, tenemos muchos incendios. Incendios en los parques cerca de la ciudad, incendios en la zona amazónica, en la zona chiquitana también. Y a veces nos callamos, no decimos nada. Ese callarnos también está tomando impacto, porque todo está interconectado. Si yo me callo, los incendios van a ser invisibilizados. Si yo digo algo, puedo visibilizar, puedo tomar la palabra, pero también hay personas que van y apagan los incendios. Entonces, todo lo que hacemos impacta en la casa común y todo está interconectado. Y una muestra de eso ha sido la pandemia, sigue siendo de hecho. O sea, un virus tan pequeñito que no lo podemos ver, pero sí lo podemos tocar y contagiarnos, ha hecho que nos demos cuenta de que todos estamos conectados y de que si no logramos unificar todos los modos de conocimiento y poner al servicio del cuidado de los seres humanos y de la naturaleza, este tipo de virus va a seguir presente y actuando. En el documento final del sínodo, dice que los pueblos indígenas tienen un pensamiento integral, ¿no? Que tienen esta posibilidad de ver el conjunto y que por lo tanto les es fácil ver cómo en el mundo occidentalizado, en el pensamiento occidentalizado, se ha perdido esa capacidad porque han tenido que dividir las situaciones, los hechos, por pedazos para poder estudiarlos. Pero no han logrado volver a incluirlos, a hacerlos uno solo. Y eso no nos está permitiendo que podamos tener modos de cuidado, modos de contención de los seres humanos, de la naturaleza, de la vida entera, porque todavía está fragmentado. Entonces, ante esta única crisis que existe, que es socioambiental, necesitamos pensar cómo podríamos interactuar, conectar entre los conocimientos de los pueblos indígenas y los conocimientos que las universidades nos brindan. Cómo enriquecer esta relación y no enriquecerla para yo tener más conocimiento o para demostrar que los pueblos o que las universidades tienen mayor valor. No, enriquecer para que haya un tejido de cuidado que me cuide como ser humano, que nos cuide como sociedad, que nos cuide como casa común, como naturaleza, y por lo tanto que entremos en contacto, en relación con ese Jesús que se ha encarnado y que se ha dedicado a cuidar. Esta única crisis nos muestra de que los seres humanos no estamos aparte de la creación, no estamos aparte de la naturaleza. Todo lo contrario, somos parte de ella. No podemos vivir si no estamos sobre la tierra, si no tocamos, si no acariciamos la tierra. No podemos vivir, y lo hemos aprendido con mucho dolor, creo, en este tiempo, ¿no? Sin poder respirar, sin el aire que el cosmos nos ofrece. No podemos vivir sin el agua. ¿Se acuerdan que la anterior vez que nos encontramos les comenté que de los 8 vasos que tomamos de agua, 2 le debemos a la Amazonía? Sin el agua no podemos vivir. Entonces, esa interconexión está en nuestro cuerpo. Y nuestra mente es parte de nuestro cuerpo. Intenten pensar, intenten escribir sin haber tomado agua o conteniendo la respiración.
nuestra inteligencia queda muy limitada, porque el cuerpo está conectado, todo el cuerpo, y aunque tendamos a priorizar la razón, la cabeza, no se puede desconectar del cuerpo y de esta simplicidad que es ser tierra. Laudato Si también nos recuerda, ¿no?, de que somos tierra. Quisiera que por unos segundos podamos sentir nuestros cuerpos ahí donde estamos mientras escuchamos esta canción. Hola Tania, perdón, creo que no estás compartiendo con sonido. Ay, Sería... perdón, ahora lo vuelvo a compartir. Vale, sí, por favor. Tierra mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento y fuego mi espíritu. Tierra mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento y fuego mi espíritu. Tierra mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento y fuego mi espíritu. Tierra mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento y fuego mi espíritu. Tierra mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento y fuego mi espíritu. Si reconocemos que somos parte de la tierra, que somos viento, que somos fuego, que somos agua, también reconocemos que todos los seres humanos somos iguales en dignidad y que nuestra tarea, tarea entre comillas, nuestra misión, ¿para qué estamos aquí en la tierra? Podríamos entenderla en clave de cuidado. Cuidado primero de mi propia tierra, de mi propia agua, de mi propio fuego, de mi propio aire, o sea, de mi persona. Porque si no aprendo a cuidar esa fragilidad que soy, no tengo la posibilidad de poder cuidar la naturaleza, de poder cuidar a otro ser humano. Hay que comenzar por casa, dicen, ¿no? Y esta es nuestra casa. Los modos de cuidar esta nuestra casa a veces son simples, pero los hacemos complejos, complicados más que complejos. Los modos de cuidado son mantenernos hidratados con agua, respirar, ¿no? El aire todavía es gratis y está muy fragilizado. Conectarnos con la tierra, aprender a cultivar para poder comer y cuidar del fuego interno, del calor que tenemos como seres humanos para mantenernos sanos. Pero ese cuidado que parece muy fácil se vuelve complejo en un sistema económico que te cobra por el agua, en un sistema económico donde se extrae para tener los carburantes, se extrae de la tierra y te cobran por el fuego con el que tienes que cocinar.
por el gas que produce el fuego. Se vuelve muy difícil cuando ves que el sistema sanitario no puede ayudarte para mantener tu salud frente a un virus que te ataca a través del aire. Solo para mostrarles que el cuidado que parece muy simple se vuelve muy complicado por un sistema que le interesa más acumular riqueza que el cuidado de los seres humanos. Sin embargo, cuando reconocemos que todas y todos somos iguales en dignidad, junto con la naturaleza, que básicamente somos huesitos que un día vamos a ser cenizas y vamos a volver a ser tierra, podemos conectarnos con la naturaleza, conectarnos con esas raíces que nos hacen parte y empezar a cuidar. Porque desde mi propio cuidado, al necesitar una buena alimentación, puedo cuidar a la naturaleza. Y ahí estoy creando una fisura al sistema económico, porque el momento en que yo opto por tener una maceta donde pueda plantar un tomate, ya estoy fisurando el sistema económico. Estoy aprendiendo a reconectarme con la tierra, a ser interdependiente y no ser dependiente de un sistema que es injusto. Y el cuidado de la naturaleza implica cuestiones muy pequeñas, muy cotidianas, como regar las plantas, cuidar cuánta agua gasto en la ducha, ese tipo de detalles. Pero también son cuestiones estructurales que ustedes como parte de una universidad, precisamente de un semillero además, pueden movilizar estructuras, generando movimientos de cuidado, movimientos pero que vayan de la mano con instituciones estatales que estén dispuestas a generar esta ruptura, esta fisura en el sistema. Porque quejarnos de todo lo que está pasando no va a funcionar. Necesitamos actuar. Y actuar de forma articulada. Así como en Colombia está el semillero, podemos pensar en conectarnos con los cuidadores de la Casa Común de Argentina, buscar otros movimientos e instituciones que estén en el mismo camino y realmente ponernos a cuidar. No desde la mente, no solo desde el corazón, sino también con las manos, con la voluntad, con la acción y de forma sistemática para fisurar una estructura. Una tendencia de la cual ya Laudato Si nos pone en alerta es el conservacionismo. Pensar que en la casa común, que en esta tierra, y querida Amazonía nos habla concretamente de la Amazonía, no hay personas y que por lo tanto hay que cuidar los bosques, hay que cuidar los ríos, pero sin que haya personas. Esa es una trampa también, porque cuando se la concibe de ese modo, si no hay personas, se puede generar modos de extractivismo. Se puede quitar de la tierra toda su riqueza. Pero no, recordemos que en cada espacio de nuestra América hay distintas personas, hay distintas culturas, y eso nos lleva a un tercer modo de relación. Necesitamos aprender a cuidar de los otros, de las otras, de toda esa diversidad que somos como seres humanos. No estamos solas, no estamos solos en el lugar que habitamos. Toda la América, toda la casa común está habitada también por una diversidad de personas. ¿Se acuerdan del poliedro? Que el Papa nos habla de esa diversidad de culturas que hay. Nos habla en Querida Amazonía, nos habla en Evangelii Gaudium. Y estas culturas, estas personas que hacen parte de estas culturas tan diversas, tienen los mismos derechos, los mismos deberes también, que todos somos iguales. Y desde este mirarnos iguales,
desde este sabernos iguales en dignidad, sabernos que somos tierra, sabernos que ocupamos esta casa común y que necesitamos relacionarnos entre nosotros, podemos entablar diálogos. Y nos dice la querida Amazonía que los pueblos son interlocutores válidos para sentarse a la mesa de diálogo. Interlocutores que incluso son de quienes necesitamos aprender en este momento de la historia. Si pensamos, de querida Amazonía, a toda la iglesia, cada persona, cada cultura en su diversidad es un interlocutor válido. Un interlocutor que se sienta a la mesa, en nuestro caso, que nos sentamos para estar juntos, juntas en la pantalla, y poder interaprender. Interaprender desde el cuidado, los modos de cuidado que tiene cada cultura en su lugar, ponerlo en común y así poder cuidar sistémicamente la casa común, que implica cuidar los modos relacionales en sociedad y también cuidarnos como seres humanos. Sin embargo, si volvemos a un sistema de mercado, reconocer las diversidades, reconocer que cada pueblo, cada cultura tiene su propio conocimiento y que podemos hacer una construcción colectiva de conocimiento, de que podemos interaprender, también es un modo de fisurar un sistema que no acoge que el aprendizaje sea gratuito. Un sistema que te muestra que hay unos que conocen más y otros que no saben. Con este modo de relación también estamos cuidando el conocimiento de los otros y de uno mismo. Este diálogo nos lleva a aprendizajes que nos pueden situar como ejes de transformación. Primero, porque desde ese interaprendizaje podemos aprender sobre una salud integral para el propio cuerpo. Podemos intercambiar semillas. Podemos cuidar el entorno natural. El mismo diálogo nos lleva al cuidado de las relaciones, a unas relaciones que sean horizontales, que sean dialogales. Y si pensamos en toda la diversidad de culturas, y dentro de cada cultura la diversidad de modos de ver la vida, podríamos hablar incluso de un poliálogo, no solo de un diálogo. Pero para ello necesitamos aprender a escucharnos, aprender a cuidarnos y aprender a cuidar nuestras relaciones. Quiero compartirles es un dibujo que ha circulado en las redes sociales, que me parece muy elocuente, que nos dice que la vida no es competición, sino es cooperación. En la imagen, si ustedes se fijan las raíces están tomadas de la mano y están saliendo brotes en los tres árboles. Aunque es un dibujo muy sencillo, nos muestra la necesidad de cambio de paradigma que necesitamos en la sociedad. Y es un paradigma que está inspirado también en el modo de relación que tenía Jesús en su momento durante su vida, ¿no? Él venía y sanaba enfermos, compartía comida, básicamente entablaba relaciones sociales para restaurar dignidad. Él no competía, no se sentía más que nadie, no. Tenía un modo colaborativo, cooperativo de relación. En nuestro contexto social, político y económico, es muy difícil pensar en no competir, porque desde la escuela, desde el preescolar, nos enseñan a que hay que ser mejores. Están los mejores alumnos, están los mejores hijos, la mejor comida, la mejor casa. Entonces los seres humanos empezamos a competir.
Y la competencia no nos lleva a una relación saludable. Necesitamos aprender a cooperar, a colaborar. Pero ahí vamos a volver a querida Amazonía. También está reflejado en Fratelli Tutti. Necesitamos una conversión integral. Eso implica una conversión de mentalidad, una conversión de actitud, porque si seguimos con una mentalidad de competencia, de un ganador, y no logramos una mentalidad de colaboración, de estamos juntos aquí, para co-cuidarnos, para un cuidado mutuo, que nos permita caminar juntos, que nos permita caminar juntas en sinodalidad, tomando decisiones que nacen de un discernimiento comunitario, va a ser muy difícil poder sostener, poder cuidar la vida. Con esta imagen quisiera que vayamos pensando las posibilidades reales que tenemos como seres humanos y como grupo universitario de hacer este cambio paradigmático, de salir de un sistema de competición y co-crear un sistema colaborativo. Con estos anteriores 3 modos de cuidado, el personal, el cuidado con la naturaleza y el cuidado de las relaciones entre seres humanos, creo que estamos habilitados para sentir el co-cuidado con Dios. Dios, el creador, que nos regala tanta belleza, y no belleza como una situación así superficial, no. Esa belleza que está llena de un poder creativo, esa belleza que te brinda dinamismo. Con todo esto podemos cuidar de Él mientras cuidamos su creación y nos cuidamos como criaturas también. Y entonces podemos sentirnos cuidados por Él. Les propongo estos 4 momentos de cuidado. Ahora, para poder cuidarnos, necesitamos esta clave que es la solidaridad. Solidaridad con los otros, solidaridad con el entorno, con la casa común. Pero quisiera hacer un ajuste en la solidaridad y la reciprocidad, vinculada con la reciprocidad. Corremos el riesgo de que la solidaridad y también en el mundo andino la reciprocidad sea entendida, no vivida, entendida, como un ida y vuelta con una persona. Por ejemplo, si la profesora Mari un día me acompaña al médico porque me siento delicada, me siento enferma, yo en algún momento de la vida quisiera retribuir ese cuidado. Ahí se crea una relación lineal entre la profesora Betty y yo. Pero la solidaridad, la reciprocidad, no se cierra a esta relación directa, lineal, entre ella y yo. No. En algún momento de la historia y en algún momento de mi propia vida, puede ser que otra persona, voy a decir algunos nombres de los que puedo ver en la pantalla, que otra persona, por ejemplo Wilson, que supongo que vive en Colombia, y yo no lo conozco, pero veo que un día, estando yo en Colombia de casualidad, tiene una dificultad, puedo cooperar con Wilson en ese momento. Entonces, esta solidaridad, esta reciprocidad por el servicio recibido desde Betty, voy a replicarlo, voy a, entre comillas, devolverlo a Wilson. Y entonces la reciprocidad ya no tiene esta figura como está al lado izquierdo de nuestra pantalla, solo entre 2 personas, sino se vuelven como estos círculos concéntricos que se pueden ver en la imagen que tiene movimiento,
Porque lo que alguien me ayuda, yo lo voy a compartir, voy a ayudar a otra persona y esa persona a otra persona. Entonces la reciprocidad se hace colectiva, se hace mucho más grande. Y de cierto modo es a lo que nos invita la doctrina social del Evangelio y también Fratelli Tutti. Fratelli Tutti es muy interesante cuando nos dice cuidar el mundo que nos rodea y contiene es cuidarnos a nosotros mismos. Pero necesitamos construirnos en un nosotros que habita la casa común. Ese cuidado no interesa a los poderes económicos que necesitan un rédito rápido. ¿Cómo construimos un nosotros? ¿Cómo logramos que no sea solamente una ida y vuelta, sino sea esta espiral que se puede ver también aquí en la imagen, esta espiral de relaciones? Cuando ampliamos la solidaridad y la reciprocidad a distintos espacios, cuando nos hacemos parte y co-creamos una cultura del cuidado, porque no hay un manual de cultura del cuidado, pero somos muy creativos. Somos seres que vivimos distintas experiencias y que podemos ir aportando a una cultura del cuidado. Pero también necesitamos ver de una manera más precisa cómo podría ser una economía del cuidado frente a una economía de mercado que avasalla al ser humano, que lo condiciona precisamente para no cuidarse y para no cuidar el entorno, y menos para cuidar las relaciones. Y que además invisibiliza a la divinidad. ¿Cómo buscamos una economía del cuidado? ¿Cómo nos hacemos parte de una economía del cuidado? Quizás estos 4 modos de cuidarnos y de cuidar y de dejarnos cuidar podría ayudarnos. Para construir un nosotros, como nos invita Fratelli Tutti, necesitamos hacer también algunos cambios de comunidad. Fratelli Tutti nos habla de fraternidad abierta, de amistad social. Y ahí necesitamos abrir un poco la mente, el corazón, pero también la voluntad para salir de nuestros pequeños grupos. Los grupos pequeños, y aquí les mostraba con el dibujo en blanco y negro, donde dice el pueblo unido jamás será vencido, y hay 3 grupos más pequeños, cerrados, no son malos ni son buenos. Son espacios donde podemos interactuar de manera más cercana, donde podemos sentir y pensar para generar algún cambio, para cuidarnos incluso, pero corren el riesgo de estar muy cerrados. Cuando se cierran y se vuelven en círculos así cerrados, podrían volverse círculos viciosos, que no se abren al diálogo, que no se abren a co-cuidar otros espacios y solo cuidan este espacio que está dentro. Ahí hay un riesgo. Es un nosotros, ¿verdad? Podría ser, por ejemplo, nosotros el semillero, nosotros Amerindia, pero también podría ser nosotros un partido político. Todos estos nosotros pequeños, en quechua se llaman los nogaiku, necesitan abrirse, ser un círculo abierto, una fraternidad abierta, una hermandad abierta, para poder ser, como decimos en quechua, un nogancha, un nosotros inclusivo, un nosotros integral. Como en esta imagen en colores, el árbol que está aquí, que está siendo regada por muchas personas muy diferentes, tiene la imagen de la casa común, de esta nuestra casa común. Y construir un nosotros es precisamente un nosotros inclusivo, sentirnos parte de la tierra, sentirnos tierra, sabernos en interrelación, pero también sentirnos en interrelación con las otras personas. También es no descentrarme, cuidarme a mí como ser humano, y de ese modo
poder co-cuidar con Dios y dejarme cuidar por Dios. Si hay alguna pregunta, algún comentario hasta este momento. Quisiera... Tania, una consulta. Qué difícil es, por ejemplo, esto de los círculos, ¿no? O sea, a mí me resulta un poco, qué interesante hacer los círculos que son como referentes, ¿no es cierto? Pero siendo cerrados se convierten en un círculo vicioso, y eso es verdad, ¿no? Entonces, ¿cómo deberíamos actuar? ¿Cómo deberíamos realmente ser esta parte en que esos círculos estén con una apertura permanente, de manera que se puedan intercambiar, ¿no? Entonces, a mí me resulta difícil, ¿no? Me resulta difícil porque inclusive estos círculos se dan incluso en nuestras áreas de trabajo, si se das cuenta, ¿no? Entonces, y a veces son áreas impenetrables en el trabajo. A mí me ha pasado, tengo una experiencia no tan bonita en esa parte, pero entonces, ¿cómo actuar en un contexto mucho más amplio, ¿no? Yo te digo, bueno, yo coordino en un grupo de sociedad civil, justamente nuestro grupo se llama Grupo Pro Ambiente y Clima, ¿no? Que aglutina a varias instituciones, varias ONG, varios gremios, ¿no? Pero que a veces, cuando queremos tener un planteamiento, un planteamiento que debiera ser conjunto, de interés de todos, debiera ser una lucha justamente por el cambio climático, por la crisis climática que vivimos. O sea, cada quien tiene una postura, el gremio desde el gremio, la ONG desde el proyecto de desarrollo, la iglesia desde esta visión un poco más centrada en el cuidado de la casa común, pero que queda como el mensaje un poco arriba, ¿no? Que queremos que aterrice y que pueda ser, ¿cómo se llama? Pueda ocasionar cambio, movimiento en estas partes de abajo, en estas partes que lo conforman a este grupo. Entonces, no sé cómo me puedes ayudar en esa parte, no sé cuán equivocada estoy, no sé cómo está mi visión, de repente distorsionada, pero así, eso es un poco lo que yo veo. Muchas gracias, Gloria. Gladys. Gladys, perdón. Lo que yo sugeriría es que nos dispongamos también a aprender de la propia naturaleza. ¿Se han fijado que cuando hay lagunas, pero son lagunas de aguas que están estancadas? Pensemos en estas lagunas como círculos cerrados, que no están teniendo conexión ni con la parte de abajo profunda, ni con los costados, no están recibiendo oxígeno, ni están intercambiando aguas, ni se están movilizando. Esas aguas se vuelven estancadas, y cuando las aguas están estancadas comienzan a perder su vida, ¿no? Comienzan a podrir. Sin embargo, hay lagunas, ¿no? Y también lagos. Aquí en Bolivia tenemos el lago Titicaca. Hay lagos que, aunque parecen cerrados, tienen pequeñas conexiones, ríos pequeños, y las lagunas también tienen conexiones internas que les permite interactuar con la tierra, con el aire y con otros lugares que tienen agua. Si lo pensamos en clave de querida Amazonía y Fratelli Tutti, estas son invitaciones a sentarnos en espacios de diálogo. En querida Amazonía, la propuesta es diálogo intercultural, porque muchas veces nuestras instituciones están compuestas por personas de distintos lugares, de distintas culturas, distintas visiones de mundo. Entonces, necesitamos dialogar de modo intercultural. Fratelli Tutti nos habla del diálogo social.
Y también hace a una entrada de la necesidad de ser artesanos de paz, porque no podemos pensar que estamos siempre tranquilos, serenos. Hay situaciones de conflicto o problemas que podrían llegar a ser conflictos. Y las tensiones no pueden estar ausentes de la vida, porque las tensiones son los que nos generan movimiento. La tensión no es buena ni es mala. Depende mucho si la vamos a manejar de forma creativa para que se vuelva algo propositivo, para co-crear algo diferente juntos, o dejamos que se nos vuelva una tensión destructiva que no nos permita la vida y no nos permite el cuidado ni personal ni el cuidado social. Ujú. Espero Es un haber reto, contestado. es un reto. Es un reto, ¿verdad? Y Es un reto. quisiera sumarles un reto más. Voy a permitirme cerrar con una intervención del Papa Francisco a los movimientos sociales. Solo una partecita para dejarlo precisamente como un reto, porque el cuidado es algo que parece simple, pero es tan complejo que implica transformar la sociedad, por lo tanto transformar estructuras. Les comparto. A ver. La social de la Iglesia llamó estructuras de pecado, que estamos llamados también nosotros a convertir y que no podemos ignorar a la hora de pensar el modo de accionar. El cambio personal es necesario, pero es imprescindible también ajustar nuestros modelos socioeconómicos para que tengan rostro humano, porque tantos modelos lo han perdido. Y pensando en estas situaciones, me vuelvo pedigüeño y paso a pedir. A pedir a todos. Y a todos quiero pedirles en nombre de Dios, a los grandes laboratorios que liberen las patentes, tengan un gesto de humanidad y permitan que cada país, cada pueblo, cada ser humano tenga acceso a las vacunas. Hay países donde solo el 3-4% de los habitantes fueron vacunados. Quiero pedirles en nombre de Dios a los grupos financieros y organismos internacionales de crédito que permitan a los países pobres garantizar las necesidades básicas de su gente y condonen esas deudas tantas veces contraídas contra los intereses de esos mismos pueblos. Quiero pedirles en nombre de Dios a las grandes corporaciones extractivas mineras, petroleras, forestales, inmobiliarias, agronegocios, que dejen de destruir los bosques, humedales y montañas, dejen de contaminar los ríos y los mares, dejen de intoxicar los pueblos y los alimentos. Quiero pedirles en nombre de Dios a las grandes corporaciones alimentarias que dejen de imponer estructuras monopólicas de producción y distribución que inflan los precios y terminan quedándose con el pan del hambriento. Quisiera dejarles para cerrar estos desafíos, ¿no? Estas peticiones en nombre de Dios que hace el Papa, que lo hace concretamente a instituciones grandes, está hablándoles a las estructuras, a estas estructuras injustas. Pero a la par que él está trabajando con estas estructuras tan grandes, también pensemos cómo nosotros podemos aportar a deconstruir estas estructuras que no nos dejan cuidarnos y co-cuidar. Muchísimas gracias. Tania, muchas gracias por la intervención que nos has compartido en esta mañana. Christoph, adelante. Sí, señor. Tania, muchísimas gracias por la exposición tan bonita.
yo estaba recordando un poco de las clases de teología, lo que nosotros llamamos teología de la acción en la Javeriana, con esa expresión sentipensar, ¿sí? Sentipensar. Yo creo que es una profundidad, ¿no? Que nosotros como seres humanos y desde América Latina podamos ejercer, ¿no? Esa, digamos, modo de ser, ¿sí? De sentipensar, y de tomar en cuenta pues los modelos de cuidado que usted nos compartió. Entonces, muchísimas gracias, muy agradecido por la profundidad del mensaje, por así decirlo. Pues seguimos con las preguntas. Vamos a abrir un espacio más de preguntas para quienes quieren compartir sus sentimientos, precisamente, ¿no? Sentipensando. Quienes quieren contribuir y quienes tienen una, digamos, duda, ¿sí? Preocupación, inquietud para compartirlo, sencillamente levantando la mano y abriendo el micrófono. Mientras tanto, yo tengo una pregunta, Raina. Mientras que la gente se anima. Se anime, perdón. Yo entiendo lo que nosotros desde y sobre todo el pensamiento del Papa Francisco ha venido tratando digamos, de despertar en nosotros como humanidad, ¿sí? Como seres humanos, tratando de cuidar esas relaciones, ¿no? Personal, relaciones, digamos, con la naturaleza y las relaciones interpersonales, ¿no? Intercultural, en fin. Por un lado. Por otro lado, tenemos esas realidades económicas, ¿no? Económicas, como usted decía, ¿no? De competencia. Y desafortunadamente, esa misma competencia comienza en la familia, ¿no? Entre hermanos, ¿sí? Yo como religioso veo muy triste cuántas familias están destruidas por la misma cuestión de la competencia, ¿no? Quiero ser el mejor, quiero tener más que el otro, en fin. Eso también es por otra parte. Y la realidad, ahora, si entramos en la parte universitaria, digamos, de intelectualismo, en fin, hay lo que se llama la pirámide de Maslow. Sí, la pirámide de Maslow, con las necesidades del ser humano, ¿no? Las necesidades básicas, primeras, algunos hacen esa necesidad, digamos, de dejar, de querer mostrar, de tener todo. ¿Cómo conjugar todo eso en esa realidad humana, que es la nuestra, para seguir cuidándonos, cuidando del otro y cuidando de la naturaleza? Esa necesidad de comer, de dormir, de tener el techo, ¿sí? Una vida, digamos, bastante tranquila, entre comillas, ¿sí? Esa necesidad de competencia, porque la sociedad ya sí, desde la familia, aunque podamos, como usted decía, de cambiar de chip, de convertirnos. Y por otro lado, pues la cuestión de la realidad macroeconómica. Yo creo que, Christopher, que es muy complicado, ¿no? Exactamente. Porque necesitamos hacer, como tú dices, una combinación, pero también necesitamos hacer una conversión o una deconstrucción. El Instrumentum Laboris para el Sínodo para la Panamazonía nos ofrecía como una herramienta para la conversión integral el desaprender, el aprender y el reaprender. Creo que eso podría ayudarnos a combinar y a entretejer
si desaprendemos lo que realmente necesitamos para cuidarnos, pensando en la pirámide de Maslow, ¿no? Necesitamos alimentación, sueño, necesitamos relaciones. ¿Hasta dónde es lo básico? ¿Hasta dónde es lo necesario como seres humanos? Y también hay que tomar en cuenta que estos estándares de vida, estos estándares de necesidades, de felicidad, están puestos con la misma lógica que tú decías, con una lógica de mercado. Y al mercado lo que le interesa es vendernos. Y por eso nos crea necesidades que no son necesarias. Si desaprendemos todo eso de manera muy crítica, pero también de manera autocrítica, y siendo bautizados, siendo fieles bautizados, a esa autocriticidad nos toca también sumar, ver cómo era la vida de la primera etapa de la iglesia, cuáles eran las necesidades reales, dónde se le ponía fuerza. Si logramos ese proceso de desaprendizaje, nos va a tocar aprender de ahora, de nuestro momento histórico, con todas las competencias que están puestas sobre la mesa, que implica también que nosotros como personas y como comunidades podamos discernir si queremos seguir esa lógica, cómo poder cuidarnos de esa lógica, cómo poder subsanar también la ruptura que haces cuando tú decides, por ejemplo, optar por comida orgánica, ¿no? Y sembrar tú. Implica más tiempo, implica más esfuerzo, pedir ayuda porque una ya no sabe sembrar, pero también implica que cuando salgas con tus amigos te van a cuestionar, ¿no? Te van a decir, es que tú no quieres ir a un supermercado, entonces eres pobre, no tienes este mismo nivel. ¿Cómo voy a gestionar eso y cómo vamos a gestionar como comunidad, como grupo? Y ahí ya viene la etapa de reaprendizaje. ¿Responde a mis convicciones el cómo quiero vivir? ¿Es parte de mi conversión cristiana? ¿Me estoy dejando invitar por esta llamada que no solo viene del Papa Francisco, sino que ya viene desde el Vaticano II, ¿no? Y mucho más allá si pensamos en las primeras comunidades eclesiales. ¿Quiero vivir desde ahí o quiero vivir en este modo que me ofrece el sistema de mercado? Pero no me puedo desligar tampoco de este sistema de mercado porque es ahí donde tenemos que hacer también la transformación a la que el Papa ya no nos invita, nos desafía, porque él está hablándoles directamente. ¿Cómo nosotros nos integramos ahí? Y creo que ahí las universidades juegan un rol muy importante, porque si logramos co-crear espacios de interaprendizaje como los que ustedes están haciendo, donde podamos dialogar de estos temas que son difíciles de buscar una respuesta, sino que toca crear experiencias a modo de laboratorio social, podemos incidir en las estructuras. Pero creo que no te puedo ofrecer una respuesta, sí la posibilidad de co-crear espacios de laboratorio social, donde podamos ensayar posibilidades. Y desde las posibilidades, con todos los errores, volver a reaprender para mejorar y ver cómo podemos transformarnos para transformar. Espero contestar, Cristo. Sí, claro, muchísimas gracias. Laura Rosario tiene la mano levantada. Hola, buenos días para todos. Primero que todo, pues muchas gracias por tu intervención. Realmente es bastante iluminador y nos hace caer en cuenta, no, pues no solamente tú, sino todos los días de que tenemos que seguir luchando por esta casa porque es la única casa que tenemos. No tenemos plan B.
Cuando tú estabas haciendo tu exposición, decías pues que no conocías muy bien el contexto en el que se trabaja aquí en Colombia. Pues con eso va la pregunta que te voy a hacer. Colombia en la defensa pues del medio ambiente se ha visto bastante riesgoso el hecho de que hayamos sido catalogados como uno de los 3 países en Latinoamérica donde hay más riesgo de defender el medio ambiente. ¿Por qué? Porque los líderes sociales y los líderes ambientales aquí pues son asesinados, son amenazados pues de manera sistemática por diferentes actores, llámense paramilitares, agentes del Estado, las mismas multinacionales. Entonces, aquí el tema es bastante complicado. Sin embargo, la gente sigue luchando, sigue saliendo a trabajar para defender un ambiente que ya se está viendo en peligro por la deforestación, ¿cómo es que se llama esto? La minería ilegal, la tala de bosques, la compra ilegal de animales silvestres, en fin, tantas cosas que uno puede ver aquí en este país que a pesar de que es rico en diversidad, también es bastante peligroso en la defensa de la protección del ambiente y de la naturaleza y de la sociedad en general. Entonces, ya pues habiéndote puesto en contexto así como muy por encima, mi pregunta es, ¿cómo podemos llegar a las comunidades a seguir siendo agentes de esperanza, agentes de cambio, de renovación, para que ellos no pierdan la fe, no pierdan la lucha, no bajen los brazos como nosotros lo decimos aquí coloquialmente, para que, para que, para que lo podamos disfrutar nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, para contrarrestar un cambio climático que ya prácticamente lo tenemos a la vuelta de la esquina. Eso te quería preguntar. Gracias. Muchas gracias, Laura, por contextualizarme y por todo el recorrido que tú muestras en tu intervención. Quisiera primero reconocer que Colombia tiene un valor increíble por todos los procesos de paz que ustedes están co-construyendo y por esa capacidad que tienen como pueblo de reconstruirse constantemente, ¿no? Por esa resiliencia. Cuando tú mencionabas que se van asesinando a cuidadores, a defensores del medio ambiente, es una realidad constante no solo en nuestra América, sino en distintos países, en distintos continentes también, porque precisamente no está acorde con el sistema extractivista, ¿no? Es un bloqueo, incomoda, como Jesús ha incomodado también en su tiempo. Y al ser una situación común en los distintos países, principalmente en los países de la Amazonía, los pueblos indígenas en el proceso sinodal, en los encuentros previos, ha habido un encuentro de pueblos indígenas en Leticia y ahí se pidió a muchas voces que la iglesia sea aliada precisamente por todos estos riesgos que se corren.
esa petición de una iglesia aliada fue hasta la Asamblea Sinodal y está reflejado en el documento final. Entonces se pide una iglesia aliada con los territorios. Creo que ese es un punto de referencia clave para qué podemos hacer, ¿no? Porque se está asesinando líderes y lideresas del cuidado principalmente de las cuidadoras y cuidadores del medio ambiente. Pero si se hace red de trabajo, red de escucha, red de cuidado como iglesia, acordémonos que como iglesia es universal, estamos en distintos países, con distintas fuerzas. Si se logra una alianza real entre iglesia, pueblos indígenas, instituciones, movimientos que están cuidando también la casa común, porque como decías Laura, no tenemos otra, no hay plan B, podría hacerse una red de cuidado mayor frente a una estructura que es inmensa, que tiene mucho poder sobre otros, que tiene mucha capacidad de dañar. Pero la única posibilidad es tendernos las manos entre nosotros. Las manos, la capacidad de articulación estratégica con las mentes, con la formación, con los conocimientos, con los recursos que se disponen también. En ese sentido, creo que la clave de ser iglesia aliada es un punto a seguir trabajando. Cuando tú decías cómo podemos ir a las comunidades, ¿no? Para animarlos a que, y decías tú, para ser agentes de esperanza, de renovación. Desde la Evangelii Gaudium, pasando por Laudato Si, y lo vuelve a retomar en Querida Amazonía, el Papa nos invita a una actitud, ya a todos los fieles bautizados, invita a una actitud de aprendizaje, de aprender del otro. Y cuando, entre paréntesis, cuando estábamos durante el sínodo, hubo un tiempo de diálogo entre pueblos indígenas con el Papa y se le preguntó qué era evangelizar. Y el Papa respondió que evangelizar era compartir mi alegría. Y creo que es precisamente lo que podemos hacer, lo que se puede hacer cuando se entra, cuando se va a las comunidades. Compartir esa alegría del encuentro con Jesús resucitado, esa alegría del encuentro que te provoca ser parte de la iglesia, pero también permitirte aprender del lugar donde vas y generar esta misma dinámica que se tiene en el curso, ¿no? En este curso de doctrina social de la iglesia, espacio de aprendizaje colectivo. También el encuentro con los pueblos para animar en la esperanza y la renovación es de ida y vuelta, es recíproco. Animémonos a aprender de esos pueblos. Quizás nosotras volvamos más animadas, con más esperanza frente a todo el sistema destructivo que estamos viviendo. Y creo que una clave muy importante también que has tocado es disfrutar a futuro, ¿no? Disfrutar de la casa común, disfrutar de la belleza de la vida a futuro. Porque Laudato Si se plantea de manera muy autocrítica, muy crítica, todo lo que está pasando en el mundo en relación al cuidado de la casa común y de esta crisis única que hay, ¿no? Que es socioambiental. Y una pregunta clave que lanza es, ¿qué tipo de futuro queremos dejar a las siguientes generaciones? Y sería lindo poder dejar un futuro, como tú dices, Laura, donde se pueda disfrutar. Y para ello creo que es necesario aprender de los otros y compartir lo que es nuestra alegría del encuentro con Jesús, con el Espíritu, con la Trinidad, y hacer la vida en la vida cotidiana y recordar que somos una iglesia aliada y encarnar esa iglesia aliada. Espero haber respondido, Laura. Sí, totalmente, pues es bastante esperanzador, porque pues
nosotros los cristianos tenemos esa esperanza en una sociedad que ya está como tan cansada, ¿sí? Como tan agotada. Entonces, muchas gracias por tu reflexión, por tu participación. Es esperanzador y nos anima pues a seguir trabajando. Gracias a ti, Laura, por el comentario y la participación. Vamos a dar la palabra a Maribeti para una vez más agradecer a nuestra invitada del día de hoy. Y nosotros recordamos que después de la tutora vamos a tomar nuestro tiempo de receso para ir descansando un poco, pero también pensando lo que se nos acabó de compartir. Y luego volver para seguir con lo previsto, el trabajo de los miembros del semillero, los estudiantes y el trabajo en las microsalas. Profe, tiene la palabra. Gracias, Christoph. Y gracias, Tania. Mira, pues solamente agradecerte y que aceptes estas invitaciones a nuestro semillero, sobre todo a abrirnos los espacios de diálogo y también de pensar de manera diferente. Quisiera como resaltar este cambio de paradigma que tú nos invitas a tener entre todas las cosas, como ya han compartido otros que nos has aportado, con el tema del cambio de mentalidad en cuanto al interaprender, ¿no? Que es tan importante, que en palabras nuestras lo hemos llamado diálogo de saberes, ¿no? El tema del crear fisuras, que me parece que esto en América Latina ha sido tan importante y que me parece central que tú lo retomes, porque en realidad hay que generar esas pequeñas fisuras en este cambio de mentalidad. Y el tema del poliálogo, ¿no? Que es muy interesante porque estamos tan conectados nosotros siempre al tema binario, lo bueno, lo malo, lo alto, lo bajo, y se nos olvida esa gran diversidad de la que tú nos hablas, ¿no? Y pues nada, invitarnos a este sentipensar, a este cuidarnos todos y toda nuestra casa común, ¿no? Gracias, Tania, y siempre bienvenida a abrir estos diálogos, y también estamos muy dispuestos en este semillero a crear espacios con otros para ir haciendo fisuras, ¿sí? En pro del cuidado de la vida. Muchas gracias, Mary. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por la paciencia, por escucharme, por este compartir y este semillero de saberes, ¿no? Y ojalá que de aquí a 10 años las nuevas generaciones tengan tantos frutos para seguir compartiendo otras semillas. Bueno, muchísimas gracias, Tania. Entonces, son las 10:20, ¿sí? Sin más.